Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema la participación municipal en el combate de las enfermedades transmitidas por mosquitos, la cual tiene como objetivo reconocer la situación actual del dengue en nuestro país, los determinantes causales y las acciones que desde el municipio se pueden realizar. Agradecemos el interés de las autoridades, tanto estatales como municipales, que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes impartiendo este tema tan relevante y bueno, esperamos que sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Por otro lado, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Presento al expositor del día de hoy, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director, perdón, perdón, maestro Fabián Correa, que es subdirector de vectores del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Me quedé con el nombre del doctor, pido una disculpa porque él nos iba a acompañar, pero no pudo por motivos de agenda. Y damos la bienvenida especial a la doctora Adriana Stanford Camargo, que por acá nos acompaña, quien es directora de Evidencia en Salud en la Dirección General de Promoción de la Salud. Bienvenida también. Y bueno, a continuación daremos paso a los mensajes de bienvenida por parte de nuestras autoridades. Cedo la palabra a mi coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Uno de los elementos que nos enorgullece en el trabajo que realiza INAFED, este organismo de la Secretaría de Gobernación, es que la divulgación de conocimientos que se hace descansa en la experiencia, el estudio y el conocimiento que de cada materia tienen las, como me gusta decirlo, las mejores cabezas de México en cada campo. Por eso el día de hoy que tratamos un tema de salud muy específico, nos da mucho gusto saber que quien tiene a su cargo la exposición de la materia que se denomina la participación municipal en el combate de las enfermedades transmitidas por mosquitos, sea ni más ni menos que el subdirector de vectores del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE. O sea, el mero del tema en el país. Es muy importante que los oídos y los ojos que nos prestan atención en muchos ayuntamientos, en muchos municipios del país, sepan que lo que aquí se les transmite no son opiniones salidas de prontos emocionales, no son improvisaciones, sino que se trata de información de la más alta calidad y de enorme utilidad. La del día de hoy, para algunas personas, evidentemente no para todos, pero se puede decir que es un tema de vida o muerte. ¿Por qué? Porque los mosquitos, como sabemos, no nada más son molestos, sino transmiten algunas enfermedades que descuidadas o que en algunas de sus modalidades, no todas, llegan a ser mortales.
ahí tenemos particularmente el dengue. Pero también hay otros males, no sé si lo pronuncio bien, como el chikungunya, el Zika y otros que he escuchado del Nilo. Hay eh, la transmisión a través de esos vectores de males que pueden representar una alteración total de la existencia de quien sufre esa enfermedad transmisible por estos vectores. ¿Por qué es particularmente importante hoy? Pues, en primer lugar, porque está llegando ya la época de lluvias. Y con las lluvias, después de las lluvias, vienen un montón de mosquitos. Pero además, por otra razón, por los calores excesivos que estamos enfrentando en el país. Estamos en verdaderas crisis térmicas. Hemos oído hablar, quizás hasta el cansancio, del cambio climático. Y uno puede decir, por supuesto, erróneamente, ¿y a mí qué me va ni me viene con el cambio climático? Oh, este es simplemente uno de los elementos de la vida cotidiana que puede cambiar. Cuando escuchamos que en lugares como la Ciudad de México, pero no solo la Ciudad de México, ha roto récords históricos en la temperatura, en altas temperaturas, eso, si permanece, lo que significa es que el hábitat normal de unos mosquitos, vamos a decir, las condiciones tropicales, no se quedan donde estaban, sino se extienden. Crece el hábitat de estos insectos. De modo que algunos lugares que se podrían considerar libres de la dificultad de batallar con este tipo de bichos, ahora los pueden enfrentar en la vida cotidiana. Por eso decía que para algunas personas es de vida fuerte. La atención que le vamos a brindar al maestro Fabián Correa Morales vale la pena por nosotros, nuestros parientes, nuestros vecinos y en términos generales a todo mexicano que tenga verdadero interés en su salud. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del maestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y ya para dar inicio con la ponencia, cedo el uso de la voz al maestro Fabián Correa Morales, subdirector de vectores del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Adelante, maestro, puede activar su micrófono. Listo. Muy buena tarde a todos. Licenciado, muchas gracias por el preámbulo y la presentación. Licenciada, gracias por siempre su amabilidad, Yojaira, y el maestro Ernesto también. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Adriana, es un gusto participar en estos eventos organizados o coorganizados en conjunto contigo. Y bueno, lo que nosotros vamos a presentar es parte del trabajo que hacemos en conjunto desde la Secretaría de Salud. Le saludo a nombre del doctor Ricardo Cortés, que como bien dijo la licenciada Yojaira, es quien el día de hoy tomaría la palabra para hacerles a ustedes la presentación, pero por cuestiones de agenda tuvo que atender otro compromiso y nos ha encomendado darles a ustedes la charla y comunicarles a todos quienes están conectados por vía Zoom o bien por las redes sociales, la situación epidemiológica que estamos enfrentando en el país para dengue. Entonces me voy a permitir compartir la presentación que tenemos lista para compartir con todos ustedes y respondiendo un tanto a lo que me preguntaba hace un momento el maestro Ernesto respecto a la situación epidemiológica que estaremos viviendo durante los presentes días y semanas en nuestro país, pues se darán cuenta que
que estamos un tanto ocupados trabajando desde inicio de año para poder enfrentar y atender esta situación en cada una de las entidades federativas. Ya les mencionaba, en nombre del doctor Ricardo Cortés Alcalá, nuestro director general del SENAPRESE, nos permitimos compartirles a todos ustedes este material que tenemos preparados para este momento. El papel de los municipios en el combate de las enfermedades transmitidas por mosquito. Bien lo platicaba el licenciado al principio al respecto de lo que estamos haciendo. Las enfermedades por mosquito no solamente son las arbovirosis, también tenemos algunas transmitidas por mosquitos, pero son parasitarias, pero hablando particularmente de una muy antigua, que es el paludismo, y que bueno, hay una historia en nuestro país y en muchas regiones de Latinoamérica al respecto del control de esta enfermedad. Pero el día de hoy nuevamente nos centraremos particularmente en las transmitidas por los mosquitos y en particular por los virus, que llevan virus. Ya hablábamos anteriormente que las enfermedades transmitidas por vectores son un conjunto de padecimientos o llamadas enfermedades infecciosas. Lamentablemente, la población más afectada es aquella que tiene las menores condiciones económicas para su desarrollo, pero también que tienen una serie de condicionantes o determinantes entre ambientales y socioeconómicas que llevan a ser mucho más susceptibles a estos padecimientos. Ustedes observan en esas imágenes que ponemos en la diapositiva y observan a diferentes vectores. A la mosquita chiclera que transmite la leishmaniasis, al anófeles que transmite el paludismo o la malaria como es reconocida actualmente, y del lado derecho ustedes observan a la chinche llamada comúnmente chinche besucona o bien reconocida como triatomas en el ambiente técnico operativo del programa de prevención y control en todas las entidades federativas. Y bueno, hablando ya acerca de las arbovirosis que son transmitidas por mosquitos, particularmente del género Aedes, y nos centramos en el dengue, el Zika y chikungunya, como lo mencionaba hace un momento el licenciado, son enfermedades que han presentado brotes cíclicos en nuestro país. Antiguamente se confinaban regularmente solamente cuando tuvo su reintroducción al país por ahí de finales de los años 70, de 1970, y las emergencias en los brotes subsecuentes en las décadas de los 80s y 90s, se confinaban a áreas semiurbanas o rurales. Hoy prácticamente todas las grandes ciudades o centros urbanos registran transmisión persistente. Bien han dicho que tiene que ver con muchos factores determinantes y el cambio climático, como bien lo mencionaron, tiene su importancia también en ello. El hecho de que ahora, en estos momentos del año, tengamos carencia de agua ante estas altas temperaturas que estamos observando y viviendo en sitios como las ciudades como Cuernavaca, históricamente, la Ciudad de México, particularmente en los últimos años, Guerrero, en Acapulco, Tabasco, Villahermosa, Veracruz, y así podemos tener muchos ejemplos más de este problema de carencia de agua que nos lleva a conservar y almacenar en grandes recipientes el agua que requerimos para nuestra subsistencia del día a día, ya sea para cocina o para higiene o bien para beberla. Entonces, bueno, la realidad es que este tipo de padecimientos requieren un abordaje integral y multidisciplinario, y de verdad agradecemos que el día de hoy hayan abierto este espacio para este tema, porque bueno, podemos llegar a oídos que no regularmente lo hacemos, llegar a los oídos de los representantes municipales, de los regidores o de agentes municipales que están vinculados y que le llevan la información a la presidencia municipal, es algo que nos motiva, dada la necesidad que tenemos hoy en día de trabajar de manera organizada. El programa, la Secretaría de Salud, no podemos solos y necesitamos la participación de la población
pero también de las autoridades municipales. Entonces requerimos un trabajo que vamos a ir desmenuzando cómo se reparte equitativamente dentro de los diferentes ámbitos de competencia. Vean nada más, este mosquito, Aedes aegypti, particularmente en México, está involucrado en al menos estos 6 padecimientos. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud emite una alerta de viaje por el brote que hay en Cuba, en Colombia, Paraguay y Brasil, por otro padecimiento transmitido por otro artrópodo, por otro mosquito, que no es del género Aedes aegypti, pero también es un mosquito, particularmente en nuestro país y en Brasil están identificados 2 vectores principales, el conocido como jejen, esta mosquita que es muy común en las zonas de playa, donde hay materia orgánica dispersa y en descomposición, son los principales sitios donde se cría este vector, pero también el Culex, que es este mosquito que es muy reconocido como especie no de importancia en salud pública, pero sí una especie de molestia sanitaria. No lo es tanto así. El Culex es ampliamente distribuido en cualquier tipo de charca de agua no necesariamente limpia, pero su capacidad de reproducción es muy alta y su capacidad de distribución y sobrevivencia también, por lo cual toma relevancia el tema de este padecimiento que les mencionaba, que es el oropuche, que no está dentro de estas arboviroses transmitidas por Aedes aegypti, pero que también está involucrado dentro de las enfermedades transmitidas por vectores y particularmente los mosquitos. Retomando el tema del dengue, particularizando ya, pues bueno, el dengue tiene muchos años ya en nuestro país, ya les mencionaba de su reemergencia a finales de los años 70, cuando empezó a haber esta presencia muy marcada, sobre todo en las áreas o localidades por debajo de latitudes menores a 1,200 metros sobre el nivel del mar. En aquel momento la literatura te decía que solamente las zonas tropicales, solamente las zonas costeras, solamente latitudes no superiores a esta altura eran las áreas donde había transmisión. Pero bueno, el dengue es una enfermedad acompañada de una fiebre que inicia leve, a después a una fiebre muy intensa e incapacitante, viendo dolores muy característicos, dolores retroculares, dolores en las articulaciones, en los músculos. Es una enfermedad que te tira de alguna manera y te deja postrado algunos días cuando va evolucionando la gravedad de este padecimiento. Y miren este dato que tenemos, los casos ocurren mayormente en la segunda mitad. Eso decía la literatura hasta ese momento. Decía que solamente, perdón, en los meses más cálidos y los meses más lluviosos, era cuando estaba el padecimiento. Era una enfermedad estacional llamada de esa manera. Pues hoy, hablando de 2024 y 2023, tenemos escenarios donde hemos iniciado el año con brotes que son continuidad del cierre del año previo. Ejemplos, este año tenemos Acapulco, donde posterior al evento de Otis, se hizo una intervención intensiva en conjunto con la entidad federativa y con la jurisdicción sanitaria de Acapulco, en donde se tuvo que trabajar durante semanas consecutivas en unas acciones integrales que tenían que ver acompañado desde la eliminación de criaderos porque hubo mucha basura posterior al evento meteorológico, pero también mucho criadero, mucho que la gente tuvo que resguardar dentro de su vivienda para poder tener las condiciones de agua nuevamente, lo cual propició un sinnúmero importante de criaderos en los domicilios. Vean el estimado que da la Organización Mundial de la Salud. 130 países en donde el dengue es endémico, que representa alrededor de 390 millones de infecciones de dengue al año. Eso es lo que estima la Organización Mundial de la Salud, que históricamente o anualmente tenemos en promedio en los diferentes continentes. Ya, y antes se mencionaba que en Europa no había, que en África era muy controlado, pues no. Hoy Europa ya tiene casos de dengue, ya tiene casos de virus del oeste del Nilo, porque todas estas condiciones demográficas, de movilidad poblacional, de cambio climático, de adaptación biológica del vector a estas condiciones, han propiciado este escenario que ustedes están observando. Ya hay casos de dengue en España, en Italia, en Francia, en algunos otros tantos países
de Europa, donde antes no lo había. Y qué decir, desde luego, en Asia, en África, donde históricamente ha habido ya en décadas esta transmisión. Particularizando 2024. Vean el dato que tenemos al día de hoy. Casi 9 millones de casos ha reportado la Organización Panamericana de la Salud para las Américas. Simplemente de esos casi 9 millones de casos a nivel continental, 8 millones pertenecen a Brasil. 8 millones pertenecen a Brasil porque Brasil ha tenido un brote desde inicio de año muy marcado en áreas muy grandes. Hablemos de Río de Janeiro, hablemos de Sao Paulo, de estas grandes concentraciones poblacionales donde el dengue ya se estableció y el vector tiene un nicho ecológico importante para mantenerse de manera permanente. Y entonces la Organización Panamericana de la Salud ha emitido alertas por el incremento de casos en la región observados desde el inicio del año 16 de febrero. Posteriormente, el 29 de marzo, en el cual instan a los gobiernos de los países como nosotros, como Brasil, como toda la región de Centro y Sudamérica, para coadyuvar en la contención de la transmisión. Pero si ustedes observan este gráfico de barras, en donde los casos del 80 hasta el 2024, vean la evolución gradual que se ha tenido de la enfermedad en la región de las Américas. Hoy prácticamente en América se habla que solamente un país en la región del sureste de Sudamérica, que si no me equivoco ha sido recientemente Chile y Canadá. Son dos países en los cuales no hay dengue de manera endémica. En el resto de los gobiernos de los países hay reportes ya de transmisión constante de la enfermedad. Ya hablando de una alerta más específica hacia la región del centroamericano y México y del Caribe, pues en el 24 de mayo se observa que a partir de este momento en el que inicia el periodo de lluvias, como bien lo platicaba hace un momento el licenciado, vemos este incremento histórico de la transmisión. Pero observemos estos dos gráficos que les presentamos, que fueron extraídos de este documento de la OPS. Esta línea roja de 2024 marca la pauta de cómo fue el incremento de casos en la región y particularmente en nuestro país. Vean cómo hemos venido por encima del promedio de los 5 años, pero también de los últimos 5 años, pero también del último año, del 2023, en el cual en este momento observamos una tendencia de incremento ante el inicio marcado del periodo de lluvias, lo cual también viene acompañado de un importante incremento de criaderos y de una alta dispersión de la transmisión en las entidades federativas. Por ello, hace ya casi 2 semanas, de la Dirección General de Epidemiología, en conjunto con el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, ha emitido el aviso epidemiológico ante el incremento de casos por dengue en México. De tal manera que vienen una serie de recomendaciones en donde instan a todo el sector salud y a la población en general a cómo protegerse ante una situación como la que ya estamos viendo en franco incremento en nuestro país. De tal manera que, bueno, viene que hay que hacer desde la parte oficial para mantener la vigilancia epidemiológica en la detección de casos probables, lo que corresponde al laboratorio para la notificación de casos confirmados, pero también hace unas recomendaciones enfocadas a las acciones de participación comunitaria, hablándose de manera integral en un seno de estos que ha liderado muy bien la doctora Stanford de los comités municipales de seguridad en salud y de salud municipal, en el cual insta y nos indica qué deberíamos de estar haciendo de manera ideal, de manera preventiva en aquellas áreas donde la transmisión no se ha establecido o aún es incipiente. De tal manera que, bueno, hay unas directrices muy claras sobre lo que tendríamos que estar haciendo a partir de este momento en el año y en lo sucesivo. Entrando en materia y hablando un poco de lo que al inicio, previo a que nos conectáramos con todos, a que abriéramos los micrófonos a todos nuestros participantes, pues me preguntaba nuestros amigos del INAFED
que cómo veíamos este año, porque justo el año pasado tuvimos la oportunidad de platicarles un poco sobre el mismo tema ante una situación diferente a la que estamos observando en este 2024. Traemos prácticamente más de 6 veces casos que la misma semana del año 2023. Y esa línea punteada de casos probables que está por encima del 2023, pues nos demuestra cómo iniciamos el año. Las primeras semanas, el gran brote que tuvimos en Guerrero, particularmente en Acapulco, pudimos trabajar de manera sincronizada con el municipio y ahí sí hemos de reconocer la gran participación que tuvo el municipio de Chilpancingo eh, para, para atender los casos que estaban presentándose en un inicio en la ciudad capital y apoyaron no solamente con el tema de nebulización o dotándonos de combustible para apoyar a las veintitantas, a las casi 30 máquinas y vehículos que se emplearon en ese momento para aplicar los ciclos que se programaron con el municipio y la jurisdicción, sino también haciendo campañas masivas de comunicación de riesgos y también de eliminación masiva de criaderos. Recientemente platiqué con nuestros amigos en Chilpancingo, me mandaron evidencia de lo que están haciendo en este momento. Ellos están haciendo eliminación masiva de criaderos dirigida y focalizada hacia aquellos criaderos potenciales que ya conocemos, que son la fuente natural de origen y de crianza, de proliferación del vector en las viviendas, y también están trabajando pie y casa a casa en sensibilizar a la población sobre lo que tenemos que hacer para mitigar un tanto este problema en nuestra actualidad epidemiológica. Vean este dato que es crítico y además es triste, porque cuando hablamos de números pareciera que solamente es un dato estadístico y anecdótico. En 2023 estamos cerrando con 491 defunciones por dengue. La letalidad está cercano al 2%, cuando en realidad los que tenemos que manejar son datos mucho menores. Y aquí esto podemos expresarlo y desmenuzarlo de muchas maneras como uno pudiera, desde el simple hecho de la pérdida de un familiar hasta otros datos que pudieran ver con un mal manejo del paciente, con una detección inoportuna, con un triage mal realizado porque se detectó al paciente y no se pensó que ese cuadro estuviera asociado a dengue, sino estuviera asociado a una enfermedad respiratoria o bien diarreica, porque pues ahora los cuadros de dengue vienen acompañados de vómito, de diarrea, y entonces piensan en otra cosa y no en dengue, desafortunadamente. Cuando ya regresa el paciente, lamentablemente regresa a morir porque ya el proceso ya es irreversible. Entonces, bueno, en este momento del año ya tenemos 26 defunciones en estos estados que ya han registrado transmisión, perdón, aquí dice publicadas y por publicar, ya están publicadas la de 2024 en el panorama epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología. Y tenemos el dato importante que les mencionábamos, Guerrero, al inicio de año, con un brote importante en la ciudad de Acapulco, que empezó a dispersarse hacia Coyuca, hacia Chilpancingo. Pero bueno, en ese momento hicimos una intervención fuerte con el Estado y se quedó de alguna manera controlado. Sin embargo, en este momento, la actualidad de Guerrero vuelve a ser alarmante porque ya no solamente es la costa, ya tienen un problema ahora en, eh, en la zona de Iguala, de Tasco. Hace rato me compartía un amigo, Jesús, el dato de que ahora Huichuco de los Figueroa, y entonces vamos a empezar a tener problemas en la montaña, y también en la Costa Chica, y también en la Costa Grande. Y bueno, ese es el escenario de Guerrero. Pero Morelos a este momento ya lleva 5 defunciones, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán, y así vamos a ir gradualmente desmenuzando lo que ha ido evolucionando durante las primeras semanas del año en las entidades federativas. Estos son datos que nos permiten saber cómo se encuentran los casos probables por dengue hospitalizados. Hace cerca de un poquito más de un mes estuvimos en Morelos y tuvimos la oportunidad de platicar con las autoridades y ellos mismos nos expresaron la preocupación de lo que están viviendo ahora. Sí es cierto que en 2023 empezaron un brote de dengue muy fuerte, pero también es cierto que el brote de dengue del 2024 va a ser mucho más crítico y más agudo, dado que ahora la razón de presencia de casos de dengue
graves versus dengues no graves es 8-2. Entonces, por cada 10 casos de dengue que se registran en la entidad, 8 requerirían hospitalización ante la evolución de un dengue grave a un dengue con signos de alarma, versus 2 casos de dengue no grave que puede ser atendido de manera ambulatoria en la vivienda a partir de una hidratación o algún manejo adecuado. Sin embargo, ante una situación como la que les platicamos, pues la evolución y el escenario que se observaría es un colapso de los hospitales, de las instituciones de salud que no tendrían la capacidad de atender la demanda de la población ante una situación tan compleja como la que se vislumbra. En cuanto a casos confirmados, pues miren, Guerrero empezó con una transmisión muy fuerte, muy importante, Tabasco, el estado de Veracruz, Michoacán, y bueno, así van en orden casuístico y en riesgo de acuerdo al comportamiento epidemiológico que hay. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de ya entrar a trabajar Guerrero al principio de año en conjunto con la entidad y la jurisdicción sanitaria. Estamos por entregar ya el estado de Tabasco también ante una situación de abordaje integral en el cual estamos frenando la velocidad de la transmisión, particularmente en Villahermosa. Y esta semana estaremos visitando el estado de Michoacán porque áreas como la ciudad de Morelia, que no se registraba históricamente como un área endémica para la transmisión y presencia del dengue, hoy ya presenta un dato importante de casos, de tal manera que el doctor Ricardo Cortés, nuestro director general y un servidor, estaremos por allá el día jueves y viernes en la ciudad de Morelia, reuniéndonos con las autoridades estatales para ver cómo en conjunto vamos a abordar esta situación epidemiológica en la ciudad de Morelia, y seguramente estaremos visitando las otras entidades con un riesgo importante dado el escenario que vislumbramos en las próximas semanas. Datos anecdóticos e históricos, vean cómo tenemos estos valores en esta tabla. 2019 presentó uno de los brotes más fuertes, o al menos hasta ese momento fue el más grave que tuvimos en nuestro país, una oleada por brote por el serotipo número 2, que en esos momentos afectó el estado de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara, y que se concentró en gran medida en estas grandes ciudades que nos reportaron estos eventos epidemiológicos fuertes. Durante el periodo epidémico por COVID tuvimos una atención particularmente a un brote en Michoacán, particularmente en Zamora y todo este corredor del estado de Michoacán, que entra hacia Uruapan y Los Reyes, y bueno, entramos a trabajar en conjunto con la entidad federativa y gradualmente tuvimos un escenario de limitante epidemiológico. ¿Por qué llamar limitante? Porque la gente limitamos el contacto del mosquito con la gente, la movilidad fue menor, dado el encierro que tuvimos como población humana, y que bueno, ante eso gestamos esto que ahora estamos observando, el incremento una vez que se libera a la población, que se quita esta restricción de movilidad, pues empezamos a ver las caravanas migrantes que cada vez eran mayor. Y hoy en nuestro país no solamente recibimos hermanos migrantes de Sudamérica o de Centroamérica, recibimos gente del continente asiático, africano, que esto ha permeado en que tengamos una situación epidemiológica como la que ahora estamos viendo. ¿Por qué la particularidad de México? Porque México es la puerta de entrada hacia nuestro vecino del norte de Estados Unidos, y en aras de llegar a la frontera norteamericana estamos teniendo este paso de caravanas migrantes de una manera muy importante en diferentes regiones de nuestro país. Entonces, bueno, verán que de 2023 hacia 2011 son cierres ya de los casos estimados, y que ahorita, en este momento, 2024, pues llevamos más casos que 2022, que 2021, y nos estamos acercando de una manera muy acelerada a 2020, cuando todos tenemos el conocimiento que a partir de la semana epidemiológica 23 o 24 y hasta la semana 48, concentramos prácticamente el 70
de la transmisión del año. Entonces estamos entrando en el periodo crítico de transmisión en nuestro país. Vean los casos de dengue grave, cómo van evolucionando. Tenemos ahora una proporción prácticamente de 1 a 1 cuando hablamos a nivel global, 1 a 1 en cuanto a casos de dengue no grave versus dengue grave y o con signos de alarma, en el cual el escenario pues ya lo vemos que es crítico y eso se debe a esta presencia del serotipo 3 que hace más de 20 años no circulaba en territorio nacional y que ahora tenemos esta dispersión tan marcada en el cual encuentra población susceptible completamente. Hablemos de gente menor a los 25 años de edad y hasta infantes y recién nacidos, los cuales están siendo los grupos más afectados en estos rangos de edad. Y también en los extremos tenemos hacia la derecha el grupo de las personas adultos mayores con algún tipo de comorbilidad. Y entrando en materia, hablando ya de una estrategia de gestión integrada. Componentes técnicos tenemos muy claros desde la parte de vista oficial. Sin embargo, hay algo en el cual queremos desmenuzar que tiene que ver con el manejo integrado de vectores y con la gestión del ambiente. Lo que nos comprende nos compete como programa de promoción de la salud, de control, de prevención y control de las poblaciones de vectores y desde luego la gestión del ambiente, el saneamiento, el autocuidado en la vivienda y en la persona. Están claras las actividades que van enfocadas particularmente hacia el desarrollo de competencias en salud, la participación comunitaria y movilización social, la participación municipal en el cual incluimos todo este componente de promoción de la salud. Pero cuando hablamos de acciones de control integral del vectores, no tiene que ver con el uso de insecticidas. No necesariamente tiene que ser así cuando tenemos un control larvario integral que involucra, sí, la aplicación de larvicidas en aquellos recipientes, llámense tinacos, llámense tinas, llámense piletas, en las cuales se tiene que conservar el agua sí o sí, porque no hay otra fuente de abastecimiento frecuente que nos permita no almacenar y sí tener agua de manera constante, pero cuando eso no sucede, tenemos que llegar a los escenarios de almacenar agua y sí cuidar los recipientes de agua. Pero también algo importante, el control físico. Cuando hablamos de control físico tiene que ver con la eliminación de aquellos crederos que ya no sirven y que no tienen por qué estar en la vivienda y que de alguna manera generan estos focos de crianza. Tenemos un universo de riesgo muy grande. Prácticamente tenemos dengue en 30 entidades federativas, de acuerdo al último dato que tenemos de 2023, de cómo cerramos el 2023, y tenemos identificadas las áreas donde hay mayor presencia del vector. Y estos mapas se los voy a hacer nada más de una manera muy rápida para que ustedes vean cómo se va comportando la transmisión de dengue en las diferentes regiones de nuestro país. 2012, 2020, 2013 presenta un brote importante por serotipo 1. Tenemos un brote fuerte ante esta presencia del serotipo 1 en nuestro país y que observan ustedes prácticamente dengue en 30 entidades federativas, porque hasta Chihuahua, Sonora, Coahuila, Aguascalientes en Calvillo, el Estado de México en la zona pegada a Guerrero, prácticamente teníamos dispersa la transmisión. 2024, aquellas áreas que no habían registrado estos brotes fueron generando esta bolsa de susceptibles que fue acumulando transmisión en sitios endémicos persistentes. 2016 empieza a haber una baja transmisión, 2017, 2018 estamos cerrando el brote por serotipo número 1. Sin embargo, Chiapas nos marca la pauta, Chiapas y Veracruz, de lo que viene en el siguiente escenario epidemiológico. Primeros brotes por serotipo 2 en la región fronteriza de Chiapas y se mete hacia el estado de Veracruz y Oaxaca. Y vean ustedes, 2018 y de Chiapas brinca por un evento demográfico, comercial, hasta el estado de Jalisco. Vean, 2018, 2019 empezamos a tener una dispersión muy fuerte del serotipo 2 hacia la península de Yucatán, hacia el Golfo de México, Pacífico, y
zonas metropolitanas. Vean Monterrey, vean la zona metropolitana de Guadalajara, y son los escenarios que se repiten cíclicamente ante una situación epidemiológica como la que estamos enfrentando en estos momentos. 2020, 21, esta baja de transmisión por el aislamiento también. Sin embargo, tuvimos un brote muy marcado en la región norte de Sinaloa. Le anticipamos a Sonora que le venía un escenario complejo para el 2022, y aquí está el brote que estaba en Sinaloa ante la movilidad constante que hay de población, ya sea por flujo laboral o flujo comercial entre los estados, no se va a detener. Entonces observamos este tipo de comportamientos epidemiológicos hasta llegar al cierre de la semana 52 del 2023. Vean la península de Yucatán y gran parte de la región sureste, centro, cómo estaba ya la transmisión, y eso se va a explicar en las siguientes diapositivas que les voy a presentar. Esto es 2024, ya a la semana epidemiológica número 22. Ustedes observaron que en el cierre tuvimos la península de Yucatán, y ahora lo tenemos en Tabasco, Oaxaca, en el centro, y empieza a dispersarse hacia el centro occidente la transmisión de la enfermedad. Y tenemos los mapas generados por el equipo de análisis de aquí del Senaprece con base en la información epidemiológica, en el cual cerramos con estos focos o estas llamas encendidas por sitios calientes en el 2023. Y ahora en 2024 tenemos focalizados hacia dónde tenemos que estar tirando la artillería. Es grande las áreas que hay que trabajar, pero también es cierto que no tienes que trabajar el 100% de la localidad cuando puedes categorizar el área de transmisión. Entonces, vean, algo que les platicábamos es que tiene que ver con esos periodos cíclicos por las presencias de los serotipos que están circulando. Observen el serotipo 1 en 2018, el porcentaje que representaba, y el serotipo 2. Los colores naranja y amarillo, vean cómo se mantenían. Ya les dijimos que en 2018 fue el inicio del brote por serotipo número 2, en este reemplazo o sucesión ya del serotipo número 1. Pero vean lo que significaba para 2019 el serotipo 2. Serotipo 2 ya era el 57% con una predominancia muy clara sobre el serotipo número 1. Y para el 2020, el 78% de la transmisión se debía al serotipo número 2. En esta etapa de sucesión y de aislamiento ante las condiciones que hubo por COVID, pues bueno, se fueron estableciendo las condiciones para que en el momento, vean ustedes, 2021, serotipo 3, tenemos el 5% de presencia en el país. La puerta de entrada, como se les habíamos explicado, es Chiapas, sube a Tabasco, se dispersa a Oaxaca, pero también se mete a la península de Yucatán. Vean 2021. 2022 ya representa el 25% de la presencia del serotipo 3 en nuestro país, pero ya no solamente está en el sureste, ya también lo tenemos en el norte, en el centro, en el Pacífico Alto, en la península de Baja California, en Tamaulipas, y la península de Yucatán empieza a alertar ante la situación del establecimiento del serotipo 3 en el 2022, pero veamos 2023. 59% del serotipo 3, pero el gran problema lo tenemos concentrado ya en la región peninsular de Yucatán y también el estado de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Sin embargo, el reporte es del 59%. Ahora veamos 2024. Serotipo 3 representa el 85% de la circulación de serotipos en este momento en el país. Pero vean, la dispersión ya no solamente está en la península de Yucatán, ya tuvimos estos brotes, el brote del año previo, y se empieza a meter a la península, perdón, hacia la vertiente del Golfo y del Pacífico, y los datos que tenemos ahora de Oaxaca, de Morelos, de Colima, de Michoacán, de Nayarit, es una predominancia marcada del serotipo 3. Vean esto. Yucatán representa el 100%, en Veracruz el 82%, en Tamaulipas el 73%, en Tabasco el 98%, Sinaloa el 59%, y así donde ustedes vayan avanzando en el registro, se denotarán que la presencia del serotipo 3 es cada vez mayor en las entidades federativas, lo cual es nos alerta por el incremento de casos graves en esas entidades en específico. Hay un sistema de información donde se capta todos los datos de las actividades que hacemos día a día en el programa,
emitimos alertamientos semanales para decirle a nuestras autoridades estatales y del programa en dónde está el riesgo. Ante un incremento de la transmisión por casos probables, por casos confirmados, por incremento también en la densidad poblacional de mosquitos medidos en los huevos, en las ovitrampas, se emiten alertas semanales que nos dice hacia dónde tenemos que estar focalizando nuestra atención del brote. Y entonces, bueno, este boletín que involucra datos epidemiológicos, entomológicos y climatológicos nos permite avisar con oportunidad qué viene en las semanas sucesivas. Pero algo que no se queda solamente ahí. Emitimos el oficio que nos lo firma nuestro director general o a quien el doctor designa en ese momento por su ausencia, pero se lo mandamos al secretario de Salud, pero también se los ponemos a los presidentes municipales de esas localidades en específico y a los gobernadores, lo cual de pronto pareciera que pasa de noche porque no hay respuesta. Vean este oficio de Michoacán en el cual va nuestro subsecretario y va dirigido a la presidencia municipal, a gobernación, para que sepan lo que están enfrentando en este momento y que no digan que no sabían que venía una situación epidemiológica cuando semanalmente se está emitiendo un comunicado como el que ustedes están observando en este momento en su pantalla. Se avisa de lo que está aconteciendo en nuestro país. El riesgo es muy claro. Tenemos el vector en prácticamente todo el país. Tenemos una vigilancia entomológica que involucra 31 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, en el cual podemos saber en qué momento incrementa la presencia del vector. La Ciudad de México es vigilada desde hace muchos años. Tenemos ya el reporte de presencia del vector en la Ciudad de México, focalizado todavía en algunas áreas en específico, pero ya está. Y termina siendo una bomba de tiempo entre el proceso de adaptación biológica del vector y la amplia circulación del virus ante una situación como la que estamos viviendo. Este mapa que ustedes observan aquí tiene que ver con lo que les decía. Si una localidad, ese mapa es Morelia, si una localidad en específico tenemos identificado a dónde está el riesgo, a dónde está la transmisión, podemos enfocar nuestras baterías, llámese de las acciones de eliminación de criaderos, que son lo primordial, eliminación de criaderos, promoción de la salud y todas las acciones de control vectorial integral, las enfocamos hacia esas áreas específicas. Si se dan cuenta, de acuerdo a este mapa y a este escenario de análisis espacio-temporal, estos puntos calientes representan del 20 al 30% de la extensión territorial de esa zona, de esa localidad o de la ciudad de Morelia, pero contribuyen del 60 al 80% de los casos. Entonces, si nosotros en este momento que vamos a entrar a la ciudad de Morelia, nos enfocamos en particularizar y contener esa zona, no tendríamos por qué hacer un barrido, que sería mucho costoso y mucho más prolongado en un área si la atendemos con oportunidad. ¿Qué hacemos? Pues aquí observan ustedes algunas imágenes que tienen que ver con el control larvario integral. Sí, la aplicación del herbicida cuando lo tenemos que hacer en estos grandes recipientes de agua que la gente tiene que almacenar ante la escasez. También impulsamos la eliminación masiva de criaderos porque observen cuánto recipiente se encuentran en las viviendas y todavía estas imágenes que ustedes observan no son en periodos de lluvia, son en periodos de sequía en el cual estamos interviniendo áreas específicas. Estas fotos son de Acapulco, en donde hicimos una intervención fuerte en las colonias Zapata, en Renacimiento, se dispersó, movimos la gente de Chilpancingo, nos apoyó la jurisdicción sanitaria con su personal para llevar de Chilpancingo a Renacimiento y Zapata y poder atender estas áreas con focos encendidos como el mapa que ustedes observaron previamente. Entonces sí, también se hace un trabajo de nebulización espacial con equipos pesados, con termonebulización a pie y en ciertos horarios, porque no se puede hacer en un horario cualquiera, tiene que ver con una baja temperatura. En Tabasco los muchachos estaban levantando a las 4 de la mañana para trabajar en una hora propicia para impactar en las poblaciones de mosquito previo al amanecer. Entonces, bueno, hay un estudio previo ante la situación epidemiológica y también entomológica, pero todo va acompañado del desarrollo de actividades en conjunto con todos los actores involucrados. Tenemos muy claro qué hacemos todos nosotros desde el gobierno,
Pero aquí es donde entramos a la parte del municipio. Aquí es donde nos sumamos a todo lo que publica Adriana con Nacho y todo el equipo que está a cargo de los comités estatales y municipales de seguridad en salud. Y entonces queremos que observen todos los actores que queremos que participen, que se sumen a las estrategias de operativos integrales. No necesitamos llegar a una jornada nacional o a una semana no, necesitamos que sea de manera permanente ante la situación que ya estamos viviendo en este momento en nuestro país. El equipo de la doctora Stanford ha generado documentos muy específicos, muy claros sobre las acciones municipales que se tienen que hacer para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. Involucra no solo a los mosquitos, involucra una amplia gama de actividades para otros vectores, y ya les ponía yo el ejemplo de los triatomas y de los alacranes, de los arácnidos, de otras tantas especies que son importantes y que tienen que ver con entornos saludables, con campañas de eliminación masiva de criaderos. Ojo, es eliminación masiva de criaderos, no eliminación masiva de basura. La gente no saca basura, colchones, refrigeradores, sin un número de cosas que tienen almacenadas en su casa, que no necesariamente son criaderos, pero habría que hacer una campaña de orientación para asegurar que estemos dando en el objeto blanco que son los criaderos. Hemos hecho campañas con distintos personajes para llegar a diferentes grupos de población, llámese infantil, estudiantil o también adultos. Se han hecho trabajos intensivos de cooperación de las enfermedades transmitidas por vectores para el manejo integrado de Aedes o de los mosquitos, como le llamamos actualmente, de la colaboración multisectorial que nos permita permear, llegar hasta esos sitios donde queremos que llegue la información, que particularmente podamos hacer estos vínculos intra e intersectoriales para poder dejar en claro que no es responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Salud o del sector salud, que necesitamos el apoyo de todos y nos sumamos a la iniciativa que nos han hecho nuestros amigos del INAFED en convocar, si es necesario, a municipios de ciertas entidades en específico para hacer un abordaje mucho más dirigido y poder asegurar que tenemos este trabajo colaborativo que requerimos con cada uno de los municipios de manera muy clara y específica, donde se va denotando una marcada transmisión. Entendemos que hay un proceso ya en algunas entidades, no en todas afortunadamente, un proceso de cambio gubernamental, pero que no es inmediato. Lo más cercano pudiera ser en septiembre, otros se van hacia final de año. Entonces, podríamos trabajar todavía en un periodo de colaboración que nos permita dejar sentadas las bases para este trabajo de colaboración multisectorial. Hemos hecho jornadas intensivas. Oficialmente están programadas 2 al año. Esta que es previo a la Semana Santa, estamos programando la siguiente en agosto, previo al regreso de vacaciones de los niños a nivel escolar, básico, y en el cual podríamos estar trabajando y concientizando a la población. Entendemos que este es el momento de partida. El mes de junio es nuestro punto de partida y que solamente lo que haremos en estas siguientes semanas son reforzamientos, no es el inicio, son reforzamientos de actividades que tienen que estar implementadas con oportunidad, con base en el análisis epidemiológico de cada una de las latitudes. Entonces, bueno, hablando de un poco fuera del sector salud, ¿a quién más tenemos que involucrar? Educación, medio ambiente, urbana, vivienda, trabajar con la academia, con organizaciones no gubernamentales o todas las ONGs que se suman de una manera muy importante, y también el sector privado, porque tenemos a los hoteleros, los restauranteros y muchas otras personas del sector privado que se suman porque les es relevante, dado que su población pues laboral, su equipo de trabajo también se ve afectado por la parte de una infección y la incapacidad que pudiera llevar una vez que contraen la enfermedad. Nos queda muy claro el enfoque anticipatorio e integral que tenemos que hacer. Tiene que venir acompañado de estrategias muy claras que nos permitan prevenir el dengue
en aquellas áreas donde aún no se ha establecido de una manera muy marcada la transmisión. Para un control efectivo, y lo dice muy claro este documento que ha elaborado la doctora Stanford y el equipo de promoción de la salud a cargo del maestro Agustín también, necesitamos trabajar los tres órdenes de gobierno: nivel federal, nivel estatal y municipal, trabajar en conjunto el sector salud con todas las otras dependencias que ya hablamos previamente. Parte muy importante ante la carencia de servicios básicos tiene que ver el vigilar el cuidado del agua que está almacenada y del agua que se elimina. También la recolección de basura, porque la basura genera un atractivo importante por el olor que emite, por los aromas, para la presencia del vector. Y desde luego, la vivienda. La vivienda tiene que estar lo más sana posible, porque podemos poner ejemplos de casa sana o casa enferma. Una casa llena de criaderos, llena de basura, seguramente va a ser una casa enferma, no solamente hablando de la estructura, estamos hablando de la integridad que habla de una vivienda, incluyendo a la población que ahí habita de manera permanente. Entonces, tenemos claro que el trabajo se tiene que hacer no solamente en las 30 entidades federativas que tienen dengue. Recientemente, durante esta semana, estuvieron repitiendo como una noticia de un artículo que salió en la revista Forbes, y que antes de eso lo divulgamos porque el equipo de Senaprece y también el equipo de la Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor Manrique y el doctor Gonzalo Vázquez Procopé, participaron o participamos en la publicación de ese documento, en el cual hablamos de las áreas de riesgo actuales para la presencia del vector, de la movilidad poblacional y los factores que involucran, desde su migración, desde su cambio de residencia, desde visitas turísticas, pero también aquellas áreas que no tienen brote y que en tiempos remotos no muy lejanos pudieran presentar una transmisión ya mucho más endémica. Hablando de la Ciudad de México y de algunas otras ciudades fronterizas como Tijuana, como Ciudad Juárez, que también ya tiene ya tiene reporte de datos de casos endémicos en la frontera, porque ya está el vector, pero además de que está el vector, llega mucho flujo de migrante que seguramente en su paso, no solamente por los países vecinos, sino ya al interior del país, pudo haberse infectado y llega a un sitio al buscar o al reposar y pernoctar, y ante la presencia del vector, pues todo prolifera y todo se dispersa. De tal manera que material importante de difusión, de colaboración con las autoridades municipales, con las autoridades del sector salud, con las autoridades de otros sectores como los que ya mencionamos, se encuentra disponible. El punto es generar este vínculo que requerimos con todos estos actores. Ya para concluir, ¿por qué es tan importante la participación del municipio? Porque el municipio tiene a su cargo todos los servicios públicos fundamentales, todo lo que requiere el ser humano o la población para subsistir: agua potable, drenaje, alcantarillado y manejo de basura o residuos sólidos. Es algo muy importante que hay que tomar en cuenta y buscar las estrategias correctas. De verdad que pues, nosotros no somos aficionados o estamos muy orientados a buscar que se sancione a la población, pero sí de alguna manera hacer valer los documentos, los reglamentos, las normas regulatorias que hagan saber que sí hay alguien que los está vigilando y que sí hay alguien que está al pendiente de lo que está aconteciendo en la localidad. Porque una, dos, tres, cinco personas pueden enfermar al resto de la población cuando tienen una vivienda llena de basura o de residuos sólidos que representan criaderos. Es importante tener en claro en su agenda de trabajo políticas públicas que permitan tener acceso a ambientes saludables a nivel local específicamente. Y podemos explicarles una serie de acciones y estrategias que nos lleven a lo que les decíamos ahora, a tener un ordenamiento claro en la vivienda, en los lotes baldíos, en las casas deshabitadas, en los panteones, en los parques municipales, en todo ello, pero es importante sentarnos y particularizar
con las autoridades o el representante que indique el municipio para poder llevar a cabo todas las estrategias que requerimos de blindar a nuestra comunidad para que no pudiera tener contacto con el vector. Acciones muy claras que tienen que ver con evitar que el vector tenga posibles criaderos y también, ¿por qué no?, usar medidas de protección personal como miriñaques, como pabellones, como telas mosquiteras, para entonces sí limitar el contacto del vector con la población. Queda muy claro que el vector Aedes aegypti se cría en aguas limpias, pero el vector se alimenta de nosotros, de tal manera que esta enfermedad es peri e intradomiciliar, así que está muy claro dónde tenemos que trabajar, hacia dónde requerimos que las estrategias sean enfocadas en una manera muy clara. Protección personal, lo que ya platicábamos previamente, el uso de barreras físicas, el usar repelentes cuando estemos expuestos afuera de la vivienda. Algo muy claro, la no automedicación. De verdad que los casos están evolucionando de una manera muy pronta para un caso grave o con signos de alarma y desafortunadamente están falleciendo. Es todo el mensaje que buscamos llevarle a la población a través de todas las autoridades municipales que en verdad deben de estar preocupados por el entorno que estamos viviendo, por la situación y el momento epidemiológico, pero también por cuidar a su población, por cuidar a la gente que coexiste y cohabita y de los cuales somos responsables nosotros como autoridades o gerentes en la materia, llámese municipio o sector salud. Y podemos citarles algunos ejemplos como este que hizo el doctor Manrique y el equipo de la Universidad de Yucatán en Mérida, que tiene que ver con identificar criaderos potenciales para larvas y para pupas, el evitar que existan criaderos a través de mensajes claves o específicos, el usar este tipo de recipientes como un intercambio para incentivar a la gente, eliminas criaderos y yo te doy una despensa, eliminas criaderos y yo te doy un beneficio. Claro que hay que buscar la manera de incentivar a la población para que no lo vea como una ley o una regla sin que ellos pudieran obtener algo más allá que no solamente el pensar en su bienestar, sino también un beneficio adicional tanto para ellos como para su familia. Y bueno, aquí se hizo un estudio con base a esto que se realizó en la ciudad de Yucatán, perdón, en la ciudad de Mérida, y en el cual, bueno, se fue observando cómo la gente y la participación fue importante y te habla de que incentivando a la población a través de diferentes estrategias tenemos un buen resultado. Y simplemente para culminar y a manera de generar conciencia, tenemos que trabajar también con la industria constructora, con, ¿por qué no generar un programa municipal en el cual se pongan barreras físicas en las ventanas o en las puertas para que el vector no entre a la casa, para que el mosquito no infecte a la población, porque está muy claro, los mosquitos se alimentan preferentemente del ser humano y rara vez de las mascotas. Nosotros somos el objetivo claro que tienen para subsistir y para alimentarse. De tal manera que después de todo el preámbulo que les dimos de la situación epidemiológica por dengue en el país, en las entidades federativas, en las localidades y las series de recomendaciones, les invitamos a trabajar en conjunto, municipio, autoridades de diferentes niveles, como ya lo dijimos, desde la federación, el estado y los municipios para tener buenos resultados. Créanos que, y la doctora Stanford podrá seguramente platicar de muchas historias y ejemplos al respecto de ello, muy exitosos. Recordamos cuando había estos proyectos en el cual se premiaba al municipio que presentaba una propuesta muy buena, innovadora, para hacer un proyecto de promoción de la salud enfocada a la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores, y seguramente hubo para otros temas en particular, pero hablando de la materia, pues hubo ejemplos muy buenos, exitosos, en los cuales las entidades recibieron premios precisamente por presentar ideas innovadoras al respecto de esta materia. Y yo quiero agradecerles nuevamente a todos los amigos del INAFED, de verdad, a la doctora Stanford, al maestro Agustín y todo el equipo de la Dirección General de Promoción de la Salud, y a nombre del doctor Ricardo Cortés, quien es nuestro director general del SENAPRESE,
pues les agradecemos este espacio y sobre todo el poder llegar a oídos y escucha y vista de muchas personas que integran todo este grupo de trabajo con los cuales queremos estar muy de cerca para limitar el contacto de estos padecimientos con la población y que podamos tener una población mucho más sana y saludable. Muchísimas gracias y bueno, estamos abiertos para cualquier comentario o pregunta que se tenga del auditorio. Muchas gracias nuevamente. Agradecemos la ponencia por parte del maestro Fabián Correa Morales y de igual forma nuevamente agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, cederé el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización en el INAFED. Adelante, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta mañana tarde para escuchar al maestro Fabián Correa Morales, su director de Vectores del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en SENAPRESE, que forma parte del sector salud. Fabián, pues es un panorama crítico el que nos presentas, entonces yo lo que te preguntaría más bien por dónde empezamos. Yo creo que primero que nada empezaremos por si nos ayudas poniendo tus datos de contacto para que las personas que aquí nos acompañan tengan una oportunidad inmediata de hacerte una consulta directa para invitarte a ti o a las autoridades de Senaprese a que entren en contacto directamente con ustedes, porque ciertamente es un panorama y una situación que no espera. Al inicio de la sesión comentábamos un poco que ciertamente una gran cantidad de municipios van a entrar en un proceso de transición, Fabián. Sin embargo, el mosquito no espera. Entonces, más nos valdría, amigos y amigas que nos escuchan, tomar acciones o mantenerlas o reforzarlas quienes ya lo están trabajando y seguir en ellas independientemente de las situaciones electorales que acabamos de vivir y también independientemente de los procesos de transición que los municipios vayan a vivir pues prácticamente a partir del mes de septiembre y hasta el mes de enero del siguiente año, porque como nos comentó Fabián Correa el día de hoy, es una situación que tenemos que tomar de inmediato con todas las acciones preventivas que nos expuso el día de hoy. Y por ello, pues agradecemos tanto a las personas que nos están escuchando directamente como a todas las autoridades estatales de las entidades, pues de todo el país, pero particularmente de las que hace unos momentos comentaba Fabián, a las que de inmediato y previo acuerdo con la Secretaría de Salud podemos estar convocando. Fabián, cuenten ustedes con el INAFED para hacer esta convocatoria más específica hacia los municipios y entidades que ustedes consideren más relevantes, más críticos, y poder tener con ellos pues una charla muy puntual. Qué bueno que nos acompañen algunos compañeros y compañeras, autoridades estatales. Por ejemplo, vemos aquí al licenciado Saúl Romero de Nayarit. Fíjate, Saúl, al inicio de la charla, Fabián nos comentaba justamente que ahí se puede prender una situación crítica en todo este corredor de Vallarta, Nuevo Vallarta, Bucerías, Guayabitos, Compostela y toda esa franja costera que corre entre Nayarit y Jalisco. Y entonces, qué bueno que nos acompañen. Igual, Arcelia Yáñez de Morelos, pues el caso de Morelos también es un caso crítico, Arce. Entonces, quien de ustedes tenga oportunidad de contactar directamente, con todo gusto nos ponemos a la orden. Y por supuesto también agradecemos a los amigos y amigas de León, Guanajuato, Huimanguillo, Calcahualco, Chiapas, Tlaxcala, Ciudad del Carmen, Oteapan, Veracruz y Champotón, Campeche, que nos acompañan, que nos sigan en esta transmisión y que puedan estar acompañando. Y bueno, ya Fabián ya puso aquí sus datos de contacto. Muchas gracias, Fabián. Para cualquier situación en concreto que ustedes quieran atender con ellos, porque pues las tendencias que nos presentamos, Fabián, pues eran muy ilustrativas. Si tomamos un poquito más de perspectiva, 2019
2023 y como señalas, siguiendo esta tendencia, 2024 podría agravarse, Fabián. Así es, maestro. Tenemos previsto, y bueno, la misma historia, el comportamiento de la enfermedad nos da esta seguridad de que lo que viene va a agudizarse, dada pues, la dispersión del serotipo, dada la susceptibilidad de la población ante la presencia del virus, pues lo cual nos lleva a sensibilizarnos y nos lleva a pensar en las estrategias de menor impacto en la población. Es como cuando están las temporadas invernales que vienen estas oleadas de enfermedades respiratorias o de infecciones respiratorias, que sabes que hay una temporalidad y que sí o sí van a estar presentes y que claro que nos llevan a ocupar ciertas medidas de protección para mitigar el impacto o minimizar el impacto en la población. De la misma manera estamos particularmente con este tema de dengue. Sabemos que va a llegar, pero el impacto, la intensidad, pues depende de qué tan preparados estamos de manera preventiva para ello. Ya pusimos ahí una serie de ejemplos, desde la eliminación permanente o de criaderos previo al incremento de lluvias, el estar al pendiente del comportamiento epidemiológico para saber, ese es como el termómetro de lo que estará sucediendo. Entonces, sí, qué bueno que están conectados de muchas entidades federativas, que no les es ajeno la situación que hemos platicado, porque por aquí veo que están los amigos de Champotón, de Nayarit, que seguramente estaremos pronto. Bueno, mañana tenemos un arranque, ya les platicaba al inicio, tenemos un arranque simultáneo en carretaderas, particularmente ahí en la región ya del estado de Nayarit, pero va a participar el estado de Jalisco en este arranque simultáneo en el corredor de las Vallartas. Y entonces, pues bueno, hay un trabajo que ya la gente tiene la perspectiva. Veo aquí gente de León, del gobierno del municipio de León, en el estado de Guanajuato. Y bueno, hemos alertado porque estuvimos en Guanajuato el año pasado y estuvimos al inicio de este año y nos sentamos con las entidades para decirles, señores, este es el escenario que estamos viviendo en el sureste, que estamos viviendo en el centro del país y que sin duda alguna ustedes estarían en el riesgo de vivirlo si no nos preparamos ante una situación como la que ya nos señala el panorama epidemiológico. Entonces, hemos hecho la parte que nos corresponde de sensibilizar a las autoridades y prepararnos de alguna manera ante lo que viene en un futuro corto, casi inmediato, dadas las condiciones climatológicas que ya están por agudizarse en el país. Y que bueno, con ello viene de la mano la presencia de criaderos, el incremento de poblaciones de mosquitos, y lo demás es el incremento en la dispersión del virus. Entonces, sí, maestro, tenemos un escenario descrito de esa manera como es, hablando de que los periodos de brote son más de 2 o 3 años. Hablamos de que los periodos de brote, como ustedes los observaron en los mapas y gráficos que les mostramos, son periodos de a veces de 3 a 4 años en los que va agarrando o agotando todos los susceptibles de las grandes concentraciones urbanas este tipo de padecimientos. Bueno, pues más nos vale poner manos a la obra, Fabián, ¿no crees? Porque digo, no es un tema menor, no es un tema que solo queramos alertar, sino sobre todo explicar el papel que fíjate, Fabián, eso me gustó mucho. Fíjate, Fabián, tenemos 537 participantes en Facebook, es una cifra realmente relevante para todos nosotros, cosa que les agradecemos a todas las amigas y amigos que nos acompañan en el Facebook. Y lo que muestra esto, Fabián, es el interés que despertó tu conferencia. Seguramente también los amigos y amigas que nos escuchan están viviendo de una u otra manera la situación crítica, la están percibiendo. Y como bien dices, pues estamos todavía en un muy buen momento para tomar las acciones preventivas u operativas que de inmediato nos ayuden a controlar esta situación. Y lo que te comentaba, me gustó mucho también que de una manera muy puntual, muy práctica, expusiste lo que sí está en las manos de los municipios, Fabián, y prácticamente, bueno, mucho, no quiero decir que todo, pero una gran cantidad de acciones
están en las manos directamente de las autoridades municipales y por ello también qué bueno que nos acompañen también del municipio de Amatepec, Guerrero. Comentabas de León, es Irma Margarita Seguro Moreno, que es enfermera del área de salud de León, Guanajuato. Y Irma, muchas gracias por acompañarnos y ojalá también que mucha gente esté directamente vinculada con las áreas, los departamentos, las direcciones de salud de los municipios, porque es un tema muy puntual para ellos, pero bueno, aquí, pues como también comentaba Fabián, pues es una atención multidisciplinaria la que requiere esta situación. Fabián, ¿alguna idea adicional que tú quisieras compartir ante esta situación y ante la respuesta que estamos teniendo? Nosotros de inmediato podemos ya difundir esto a las autoridades municipales para que también ayuden ustedes, amigos y amigas, compartan con sus presidentes municipales, con sus autoridades estatales, quienes deseen tener una sesión específica para su entidad. Con todo gusto estamos a la orden. Fabián, pues primero que nada agradecerte por poner en su justa dimensión este tema. También agradecerte una exposición tan didáctica que a todos, incluso los que no tenemos conocimiento sobre esta situación, nos ha quedado claro su importancia, la situación crítica que puede generarse si no hacemos algo de inmediato. Y, por supuesto, por esa convocatoria que has logrado para las autoridades estatales y municipales de todo el país. Eh, ¿Alguna otra indicación, alguna otra recomendación que te parezca significativa, relevante, además de las que ya comentaste, Fabián? Sí, pues sin duda alguna, de verdad, antes que todo agradecer la gran audiencia que hubo a través de las redes sociales y va enfocado hacia ello, maestro. El uso de las redes sociales podemos emplearlas a manera de que nosotros nos convenga, para bien y a veces para difundir o divulgar noticias no necesariamente tan ciertas. En este momento, esta información que les acabamos de compartir es información oficial tomada de las fuentes oficiales de la Dirección General de Epidemiología, de la Dirección General de Promoción de la Salud y de lo que genera el mismo Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el CENAPRESE. De tal manera que nos ayudaría mucho que todos los municipios, todos los amigos que están conectados de las entidades federativas nos apoyen a difundir tanto medidas preventivas que se difunden a través de las fuentes oficiales de la Secretaría de Salud en las diferentes entidades federativas y también en la Federación, para que llegue a la gente. Tenemos, como bien dice este mensaje, tenemos la información que necesitamos para transmitírsela a la población. Tenemos que buscar una base social organizada, porque se puede desde los líderes de colonos en las colonias, desde los activadores sociales que van desde lo micro hasta lo macro. De verdad que se puede convocando a todos estos grupos sociales que pues lidera de alguna manera el municipio para tener un trabajo colaborativo, participativo en aras de llevar a cabo todo esto que ya mencionamos. Bombardemos, así como lo hacemos con muchas videos o memes o lo que sirva, todo este material podemos emplearlo para que llegue a la gente, para que llegue hasta el nivel donde queramos de participación de la población y de las autoridades, ¿por qué no? Para poder tener un impacto real sobre el trabajo. Hay algo que se llama vigilancia sindrómica, maestro, que es muy importante y que tiene que ver con el uso de las redes sociales también. Mucho el termómetro de cómo se están comportando la salud misma de la población en algunas localidades en específico. Viene a través de esta vigilancia que se hace o monitoreo en las redes sociales. Entonces, aprovechemos todo este tipo de medios que tenemos para que por favor podamos divulgar las medidas preventivas y correctivas que se han generado a través de las fuentes oficiales que tiene los gobiernos federal, el gobierno federal y los gobiernos estatales. Maestro, sería cuanto mi aportación final. Fíjate, Fabián, que ya tenemos la idea de ir cerrando, pero es que realmente nos están bombardeando del Facebook, cosa que les apreciamos. Te voy a leer de corrido tres preguntas, tres intervenciones, Fabián, Sí. para que tú nos hagas el comentario que consideres pertinente. Y por supuesto le agradecemos a Lilia Moreno, a Rafael Rivera y a Rocío López sus comentarios, sus preguntas. Liliana, por ejemplo, nos dice, me encantaría que hubiera talleres para realizar mosqueteros económicos en sectores desprotegidos. Esa es la primera intervención.
El psicólogo Rafael Rivera pregunta, fíjate, y es un tema interesante, Juan, ¿qué opciones para las llantas usadas, que si hay algún tipo de programa o plan para eliminar este desecho? Y Rocío López Ruiz nos pregunta, ¿qué posibilidad hay que en Ciudad de México se dé un brote de esta situación? Son tres preguntas, comentarios, Oyan. Y Lo muy que te parece. importantes. Particularmente el tema de los mosquiteros como primera pregunta, tiene que ver un trabajo que sin duda alguno es muy útil. Yo les citaba un ejemplo que hizo la Universidad Autónoma de Yucatán sobre el empleo e instalación de mallas mosquiteras y que miren, dentro de los programas sociales que tienen muchas de las secretarías federales o estatales, podríamos estar promoviendo estos rollos de malla mosquitera precisamente para generar esta protección en la vivienda. Ya decíamos ventanas o puertas a través de programas sociales que sí se pueden y que no son costosos. Realmente una malla mosquitera, llámese de metal o plastificada, no es oneroso. Entonces podríamos sentarnos a hacer un programa social dirigido a este tipo de protecciones a la vivienda en estas áreas endémicas. A veces pareciera, maestro, que hace más falta la disposición o la disponibilidad de la autoridad municipal para llevar a cabo estas actividades. Con respecto al tema de la Ciudad de México, el tema de la Ciudad de México es inminente, es inminente que pudiera suceder. Recientemente se publicó, digo se publicó porque trabajamos un conjunto de personas en la generación del documento que tiene que ver con la presencia del primer caso autóctono en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Recordemos que la zona metropolitana de la Ciudad de México involucra municipios colindantes que son del Estado de México, pero que están dentro de esta mancha urbana que converge con la Ciudad de México. Particularmente en un municipio del Estado de México se presentó el primer caso autóctono por dengue, en el cual se documentó con base al estudio de caso, pero también se identificó la presencia del vector en la fase larvaria, de tal manera que ante una evidencia como esa no tenemos manera de refutar que no lo hay. El equipo de la doctora Dolores Mejía aquí en la Ciudad de México tiene ovitrampas instaladas en diferentes alcaldías en las cuales ya hemos identificado la dispersión del vector en más del 50% de ellas, particularmente ahora que ha incrementado la temperatura, áreas como la Gustavo Amadero, como Iztacalco, como Cuauhtémoc, son sitios donde ya podríamos pensar que algunas poblaciones de EDES se están estableciendo en un ambiente natural, de tal manera que el artículo este que se publicó, que les platicaba en Forbes y que se divulgó en muchas fuentes de noticias, hablaba de que para el 2039 nosotros somos más, tratamos de ser más realistas y nosotros vislumbramos un escenario complejo para la Ciudad de México en menos de 5 años, de tal manera que tendríamos que estar trabajando muy dirigido hacia detectar ya la infestación por densidades poblacionales, porque la gente infectada está a la vuelta de la esquina. Vamos simplemente aquí a Cuernavaca, que lo hacemos cada fin de semana, muchos de los que vivimos en la Ciudad de México, o cada 15 días, y vamos a Cuernavaca, y vamos a Cuautla, y vamos a sitios cercanos donde hay casos endémicos, de tal manera que el riesgo de la circulación viral existe. Me falta la segunda pregunta, se me olvidó, maestro. Las llantas. Las llantas, correcto. Las llantas tienen que ver, hay convenios específicos que generan algunos municipios o bien autoridades estatales con las cementeras. Las cementeras nos han ayudado, uno, a su trituración y dos, tiene que ver también con usarla como combustible para sus máquinas en las cementeras donde generan alta combustión. Entonces, si hay un plan establecido. Habría que buscar los autores en la entidad o en el municipio para llevar a cabo esta actividad. Si hay un plan de manejo, porque uno de los principales criaderos dentro y en el peridomicilio son las llantas. Sí, fíjate, es una gran opción también este trabajo. Oye, que fíjate, entonces aquí, pues sí, hay que involucrarse a todos. Estás hablando ahorita, por ejemplo, de las empresas.
que pueden jugar un gran papel, las llanteras, las de la construcción, también la construcción en el caso de las casas, de arquitectos, ingenieros, en fin, pues es un tema que nos involucra a todos como sociedad. Y hay un tema que destacaste, el tema de la voluntad. Amigos y amigas, por favor, traten de influir en sus presidentas, en sus presidentes municipales, porque bien dice Fabián, ese es un tema que empieza por la voluntad de la principal autoridad municipal. Les invitamos a que se conecten con nosotros. Fabián ya dejó amablemente sus datos de contacto en el chat, que es fabian.correa@salud.gov.mx para los amigos del Facebook que no lo pueden ver directamente, pero pueden contactarse a ese correo y externarles sus inquietudes particulares o invitarlo. Fabián, ¿los talleres es posible con ustedes? Perdón, doctor. ¿Los ¿Es talleres? posible armar algún taller con ustedes ya de manera más concreta, Sí, más sí, particular? sí, claro que sí. De hecho, lo hemos platicado con la doctora Stanford y sí es posible en conjunto con la doctora Stanford que marca la directriz. Ajá. El programa tiene personal capacitado también para llevar a cabo talleres, sin duda alguna. Ah, genial, porque era también una de las preguntas que nos hacían. Sí. Liliana Moreno justamente nos comentaba eso. Entonces, Liliana, pues ahí está ya la exposición de la Secretaría de Salud. Fabián, de verdad te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy, que te hayas abierto un espacio para comentar este tema tan relevante y tan crítico, pero ojalá que sí tengamos una respuesta práctica, proactiva. Y no nos resta más que agradecer al maestro Fabián Correa Morales, su director de vectores del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en APRESE, que nos hayas abierto este espacio para darle el tema la participación municipal en el combate de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Fabián, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Senapresa, por supuesto, al doctor Ricardo Cortés Alcalá, que es director del mismo, a la doctora Adriana Stanford, que siempre nos acompaña en esas sesiones y que es nuestro gran enlace para todo el sector. Adriana, muchas gracias y, por supuesto, como escuchabas, está abierta la disposición del INAFED para poder concertar con ustedes alguna acción particular, algún taller en particular, alguna sesión en particular con el Estado, los municipios que ustedes nos vayan indicando, porque ciertamente es un tema de lo más relevante. Y a todos ustedes, amigos y amigas que nos escucharon el día de hoy, en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les apreciamos, agradecemos su espacio y su tiempo. Agradezco particularmente a todo el equipo del sector salud y a todo el equipo del INAFED que siempre hacen posible esta transmisión. Muchas gracias por todo su trabajo. Y a todos ustedes, amigos y amigas, por habernos abierto las puertas y su tiempo. Les agradecemos. Por supuesto, cuenten ustedes con toda la información y la prestación que aquí se generó. En cuanto termine esta conversación, se las haremos llegar a través de los correos con los cuales se registraron. Y seguimos en contacto. Ojalá que de inmediato tengamos una respuesta positiva de ustedes, de sus autoridades estatales o municipales. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Fabián. Muy buena tarde. Gran Gracias, doctora exposición. Stanford. Gracias a nuestros amigos allá en INAFED. Adriana, muchas gracias. Seguimos en contacto.